Hola a todos, soy Adriana Robles y esto es Her Story. Hoy tenemos la suerte de escuchar a una mujer que ha sabido cruzar fronteras con una idea muy clara. El dinero público puede y debe ser una herramienta para el bien común. Ana Patricia Muñoz es economista, pero su mirada va más allá de los números. Dirige el International Budget Partnership, una organización que trabaja para que los presupuestos respondan a lo que realmente importa, la vida de las personas. Ha trabajado en Ecuador, en Estados Unidos, en espacios técnicos y en espacios sociales. Pasó una década en la Reserva Federal de Boston, lideró Faro, y en cada etapa llevó consigo algo muy único, una sensibilidad profunda por la justicia. Ana Patricia no habla desde el discurso, habla desde la experiencia, desde lo que ha observado, lo que ha cuestionado y lo que ha decidido defender. Hoy nos comparte su historia, con calma, con claridad y con esa forma tan suya de hacer que temas complejos se vuelvan personales. Bienvenida, Ana Patricia. Hay personas que no necesitan levantar la voz para mover estructuras. Solo hacen bien su trabajo todos los días. Y de pronto te das cuenta que están cambiando cosas profundas. Ana Patricia Muñoz es una de ellas. Si hoy tuviera que elegir un título para esta conversación, sería Cuando el liderazgo nace del compromiso con los demás. Bienvenidos todos a Her Story. Soy Adriana Robles y hoy tengo el privilegio de presentarles a una mujer que ha dedicado su vida a una causa tan urgente como necesaria. Que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar, con justicia y con sentido. Ana Patricia Muñoz dirige International Budget Partnership, una organización global que impulsa algo tan simple y tan poderoso como esto. Que el dinero que gestionan los gobiernos ayude realmente a que las personas puedan avanzar, vivir con dignidad y construir un futuro. Así de simple y así de fuerte. Desde Ecuador hasta la Reserva Federal en Boston, desde la investigación hasta la incidencia, su trayectoria ha sido una mezcla poco común de rigor, propósito y humildad. Y lo que más me conmueve es que pese a todo lo logrado, sigue preguntándose cómo hacer que las decisiones más técnicas tengan un impacto real en la vida de quienes más lo necesitan. Ana Patricia, este espacio es tuyo. Bienvenida a Her Story. Muchísimas gracias, Adriana. Muy honrada de estar conversando contigo y sobre todo de ser una persona más en esta lista de mujeres increíbles a las que ya has entrevistado y seguro que seguirá creciendo en el tiempo. Muchísimas gracias además por esas palabras que me conmueven. Estoy escuchando yo como testigo lo que tú dices y realmente me emociona mucho poder conversar contigo este día. Quiero decirte, como te lo dije hace tiempo cuando nos reunimos y conversábamos para prepararnos para esta charla, que tú has sido una gran inspiración para que yo construya este sueño de esta plataforma de Hair Story, donde tengo el privilegio de conversar con mujeres como tú. Tuve el privilegio de liderar un proceso contigo y eso me dio la oportunidad de conocerte. Eh, y créeme, y invito a todos los que no conocen a Ana Patricia a que por favor entren a su perfil. Hay un video donde Ana Patricia está presentándose cuando toma de manera oficial el cargo como directora ejecutiva de IBP. Ese video es hermoso y ese video en mucho muestra la persona y la mujer detrás de este cargo. Entonces, los invito a verlo y van a entender por qué ella es justo toda una inspiración para mí y yo sé que para muchas. Entonces, un gustazo tenerte aquí, Ana Patricia. Gracias, gracias, Adriana. Quisiera que antes de que demos una mirada hacia el pasado, hacia tus primeros años, esa identidad y esos recuerdos, nos centremos en el presente y que me ayudes a describir la misión de IBP, por favor. Bueno, y lo has hecho tú perfectamente ya en la introducción. El IBP es una organización que efectivamente trabaja con aliados de la sociedad civil en más de 120 países. Y lo que queremos es
lograr que este mundo, a través de las políticas públicas y más específicamente a través de las políticas fiscales, logre dar igualdad de oportunidades a todos, especialmente a las comunidades que han sido sistemáticamente excluidas de dichas oportunidades. Y hacemos porque creemos que las reformas a nivel nacional se tienen que liderar desde lo local, pero que para poder escalar, agrandar, sostener estos cambios, se tiene que trabajar también interconectadamente a nivel global. Creemos que los presupuestos de los países, algo que suena tan técnico, no solo es una matriz o una decisión de un gobierno, es realmente un instrumento de justicia fiscal, de justicia social. Si se lo hace con propósito, si refleja las necesidades y prioridades de todos y de todas en cada uno de los países. Y eso es lo que hace IBP, combinando, como tú decías, un trabajo técnico de análisis, de estudio y combinándolo con el trabajo muy de base de movimientos sociales, de organizaciones de sociedad civil, que son las que entienden no solo los problemas, pero también las soluciones. Gracias, Ana Patricia. Eres economista y el día de hoy tienes esta gran responsabilidad y me encantaría que describas tu rol como directora ejecutiva de IBP y sobre todo pues, como una líder mujer dirigiendo esta organización. Entonces, el scope, el alcance que tiene este rol tuyo. Bueno, ahora la organización, imagínate, tenemos mis colegas que son miembros de IBP, están en 17 países diferentes. Entonces, solo el hecho de mantenernos unidos a través de la pantalla generalmente es ya un reto gigante. Y yo digo, cada uno de ellos es un líder, una líder que está cambiando vidas todos los días. Y ese es parte del trabajo, cómo manejamos un equipo que se sienta unido a pesar de los retos que vienen todos los días. Hay un segundo pilar que es mantener también esas alianzas con actores. En IBP nosotros trabajamos con organismos multilaterales, desde el FMI, el Banco Mundial, pero también con gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces, ¿cómo mantenemos esa coalición de actores diversa? Es como parte de mi rol también. Y después, claro, tema de sostenibilidad de la organización, como te imaginarás, el sector en general está pasando por un momento realmente de cambio que nunca se ha visto y que está moviendo todas las piezas. Entonces, ¿cómo se sostiene financieramente la organización? Es parte de mis preocupaciones. Y después lo otro que es algo que me emociona todos los días es la implementación en sí, como la dirección o el aporte estratégico y de visión de esos proyectos que implementamos alrededor del mundo. Muchas gracias, Ana Patricia. Demos ahora un salto hacia el pasado. Hablemos de tus primeros años. Eh, Naciste en Ecuador. Eh, Cuéntame cómo era ese entorno familiar tuyo. No siempre se tiene la oportunidad de crecer con papá y mamá. Eh, de dónde eran ellos, tus padres, hermanos? Cuéntame de esa infancia y de ese entorno familiar. No, muy afortunada de tener una niñez de completa felicidad, Mm, así es como lo puedo describir. Y también ahora quizás más grande, Adriana, de recordar de dónde vienen mis papás. Mi mamá es de una ciudad muy pequeñita, un pueblo, se diría en Ecuador, que se llama Celica, en Loja, en el sur. ok. Me contaba que ellos más interactuaban con el Perú que con el Ecuador, porque están ya al sur del Ecuador. Y toda la familia de ellas, trece hermanos tuvieron que emigrar saliendo de Loja hacia Quito, la capital, y otras ciudades por una sequía muy fuerte que hubo. Y ese es el tema constante de Ecuador, lastimosamente, ese flujo humano en búsqueda de oportunidades. Mm, Me contaba hasta cierto momento mi mamá que era un cuarto para las niñas y un cuarto para los niños, ok. 7 en uno, 6 en otro. Y por eso llegaron a Quito. Y mi papá también es de una ciudad, la ciudad de las más hermosas del Ecuador, Cuenca, también en el sur. Y también vino a Quito por búsqueda de mejores oportunidades. Mi papá se quedó huérfano de padre a los 4 años y en esa Mm, época mi abuela, cuando nadie trabajaba, las mujeres no trabajaban, claro. tuvo que trabajar para sostener a la familia y él también vino a Quito y bueno, ahí se encuentran con mi mamá.
Entonces, mucho de lo que soy yo ahora realmente viene de la formación que ellos tuvieron, pero sobre todo las oportunidades que yo tengo es parte al esfuerzo, muchas veces al sufrimiento que ellos tuvieron en su familia, pero yo como niña nunca sentí que me faltó nada. Y era una casa, Adriana, yo no puedo concebir o imaginarme una casa con 4 o 5 personas, era una casa llena de gente. En un momento u otro, en mi casa venían familiares, amigos a vivir, porque las puertas estaban siempre abiertas para Qué recibir lindo. a gente. Sí, sí, sí. Entonces, muy llena. Yo tengo 2 hermanos y un montón de primos, un montón de tías y tíos que me han rodeado siempre hasta ahora. Describes tal cual esa cultura latina, Sí. ¿no? Que tenemos, digo, como mexicana me pasa también algo muy, muy parecido. Em, ¿Cómo era esa Ana Patricia niña? O sea, ¿qué recuerdos cuando piensas en ti como niña, qué viene a tu mente que todavía te hace sonreír? ¿Qué tipo no sé, a qué jugabas, qué soñabas, cómo era esa niña? Yo era una niña tímida. Bueno, soy tímida, creo, hasta ahora. Me parecería que no, pero sí. Hay un video de esas épocas en las que tenía unas cámaras del puerto de un cuarto, creo, bueno, no tanto, donde era mi cumpleaños de 3 años y yo con mis trenzas, mi vestido blanco y las 50 personas en el patio Ah, que conocía y no conocía porque así ha sido mi vida. Y yo estoy en una esquina observando y me ves ahí aparte, no triste, pero como contemplando el resto el escenario. el escenario. Entonces, ese es como una descripción intrínseca, tal vez como era, pero los recuerdos que yo tengo siempre, Adriana, son de aventuras y de viajes. Y es que me ponían literalmente en un avión desde los 3 años sola y me mandaban a Cuenca, de donde está la familia de mi papá, a pasar el mes en Cuenca. Y antes no había la comunicación que ahora, se enteraban de lo que hacía al mes, creo, supongo. O mi tía me llevaba en su camioneta 15 horas de viaje y a los bosques, a los ríos, entonces siempre plasmada desde mi visión de niña una vida de aventura, de aventuras sencillas, Ujú. pero llenas de risas y llenas de gente, siempre. Em, Yo creo que somos el resultado de cómo crecimos, de dónde venimos. Tú describes una linda familia. Eh, lo que yo he visto de ti a lo largo pues, de estos años desde que te conozco, me impresiona y me emociona mucho ver esa combinación de habilidades porque eres una mujer muy cálida, muy sencilla, pero te he visto tomar el micrófono y hablar ante una audiencia con temas muy relevantes y a veces siendo la única mujer. Eh, Dime una cosa, cuando piensas en algún mentor, o sea, ¿quién te viene a la mente como una persona que de alguna forma haya influido en ese líder que eres tú ahora? Y yo creo que son muchos. Creo que como íbamos a mi crianza, esa sed de justicia, mi papá era juez, esa sed Ok. de mirar a los dos lados, de tener empatía. Y él siempre decía, no, si vas a abrir la boca a hablar de alguien, que sea hablar bien. Y esa generosidad. Y mi mamá, esa idea de abrir las puertas a todos, de pensar en el otro primero, yo creo que eso es algo que busco La combinar calidez. siempre en Sí. lo profesional también. Y después, Adriana, yo he tenido mucha suerte en el camino que he recorrido. Mi primer jefe en la Asamblea, en el Congreso Nacional, ni siquiera me graduaba de la universidad y estaba dando charlas a congresistas o asambleístas bueno, han de haber creído que atrevida venir a hacer recomendaciones de reformas del sistema petrolero a un grupo de asambleístas y esa confianza que tuvo en mí, digamos, me ha seguido llenando, e inspirando. Y después en el camino, Adrián, en la Reserva Federal, yo entré como asistente de investigación y a los 2 meses ya estaba liderando el proceso de reclutamiento de los asistentes de investigación siguientes por la confianza que tuvieron mis jefes en el momento. Me permitían hacer presentaciones
frente a cientos de personas cuando generalmente solo eran ya los economistas que estaban ya años ahí. Y entonces yo diría, todos los jefes que he tenido en mi carrera han sido fuente de inspiración, pero sobre todo me han dado esa confianza de que puedo hacer mucho más de lo que inicialmente debía hacer en la descripción del trabajo. Pues lo haces muy bien. Yo veo que te manejas con una seguridad y una confianza. Y además, una mujer muy informada. Em, ¿Qué soñabas en convertirte cuando eras niña? O sea, no siempre, este, digo, no coincide normalmente lo que imaginamos en nuestra infancia, pero ¿tú con qué soñabas en convertirte? Bueno, de muy pequeña, y la profesión que yo quería tener era turista, pero Guau. no existe esa profesión del turismo. No, pero Ah, rápidamente, y hasta cuando tuve que elegir una carrera, siempre era algo en lo que pudiera combinar habilidades más analíticas con ese tema de resolver problemas a escala, problemas sociales, cómo acercarse a eso de una forma en la que las soluciones se sostengan. Entonces siempre tuve esa curiosidad de cómo se combina algo donde tienes lo político y donde tienes lo técnico. Entonces disfrutaba yo mis clases de matemáticas, siempre en la escuela eran mis favoritas, pero leí el periódico todos los días desde que tengo uso de razón en el desayuno. Venían los periódicos que entregaban en la casa antes y leí el periódico entero. Entonces era estar siempre como qué con las niña tan noticias. inteligente. Desde pequeña me acuerdo incluso con una profesora de ciencias sociales una vez que tuvimos un mano a mano en el colegio, quizás igual nuevamente yo muy atrevida de poner los puntos de vista, pero es por lo que veía en la casa también, ¿no? Y en mi familia ampliada. Qué hermoso. Em, ¿Tuviste la oportunidad de tener una formación en escuelas públicas, privadas, tus Yo primeros fui a una años? escuela privada francesa Ok, del sistema francés, digamos, y que también me ha abierto muchas puertas, que ya podemos conversar luego. Acabé de regresar de Senegal y qué lindo poder comunicarse en el wow, idioma por supuesto. propio. Y claro, todo el mundo piensa que en mi casa hablaban francés y mis papás nada, es decir, iban a las reuniones con los Qué profesores. maravilla. No entendía nada, tenía que estar yo ahí. Pero la razón por la que llegué ahí, y nuevamente muy afortunada de tener una educación de primera, sí le he preguntado a mis papás por qué me metieron ahí sin saber francés. Y eran por dos razones. Primero, un sistema muy bueno, muy riguroso. Y segundo, porque de las escuelas privadas era la más barata. El gobierno francés de entonces subsidiaba el sistema, incluido la alianza en México, el liceo en México, Sí. subsidiaba y entonces el valor era muy barato. Entonces, esa combinación, digamos, hizo que mi vida tome el rumbo que tome ahora. Si tuvieras la oportunidad de regresar al pasado y observarte como esa niña que fuiste y pudieras decirle algo cuando no sabías lo que lograrías en la vida, ¿qué le dirías? Ay, yo le diría cosas que quizás me diría a mí mismo, Adriana, porque es más fácil uno Sí, dar un claro. consejo. Lo primero es que siga tomando esos riesgos. Ahora veo las cosas que hice y digo, ¿cómo me atreví? ¿Cómo me Eres dejaron? una niña ¿Cómo no me, valiente. ¿Cómo Sí. no me votaron? Y es que yo, por ejemplo, en la Reserva Federal estaba ahí y armé todo un grupo para que les devuelvan ciertos derechos a algunos empleados que externalizaron sus servicios. Y digo, ¿quién era yo para que meterme a hacer estas cosas? Em, entonces, que siga tomando esos riesgos sin mirar mucho las consecuencias. Digo, solo con el corazón primero y luego sí la contribución con la cabeza. Pero ¿qué cosas creo que debería haber hecho diferente y debería ser diferente ahora, Adriana? Es tomar una pausa. No he tomado pausas. Ujú. Yo en una época en la universidad estaba haciendo la tesis de graduación mientras tomaba clases, mientras trabajaba, mientras daba clases de física y matemáticas, que ya ni me acuerdo cómo sería. Me gradué y al día siguiente me fui a hacer la maestría, pero sin pausa. Ana Patricia, ¿por qué ese sentido de urgencia? ¿Por qué ese deseo de continuar con algo más y algo más? ¿Una exigencia muy tuya? Y yo digo, es que si puedo, ¿por qué no? Mm, ok. Pero no, digamos, yo más le aconsejaría que también está bien tomar las cosas
más despacio, con pero calma. así hubo un momento en que tenía yo un trabajo, llegaremos a eso en la Reserva Federal y al mismo tiempo un trabajo en el Ecuador. Entonces me tomaba vacaciones en la Reserva Federal para venir a trabajar acá y ha sido así siempre, pero creado por mí mismo. Entonces la acumulación de responsabilidades, pero sí, por esa ansiedad de poder hacer más, de poder Por hacer esas mejor. ganas de aprender Sí, también, porque yo creo que lo has disfrutado todo. Eh, todo. Fíjate que vamos a cambiar ahora a otra etapa, que es un poquito tu camino profesional. Y me viene a la mente mucho comentar que me ha tocado liderar búsquedas que tienen que ver con una directora de macroeconomía, con un director de estudios, de investigaciones socioeconómicas, posiciones de economistas. Este, afortunadamente pudimos colocar a dos mujeres, a una mujer en cada una de esas posiciones. Bien. Lo comento porque gracias a eso pude meterme dentro de un ecosistema donde hay mujeres economistas y ese ecosistema es chiquito. O sea, las mujeres economistas, no es, o sea, dominan los hombres en esa carrera, en ese sector también. ¿Por qué estudias economía? O sea, ¿qué fue lo que te hizo tomar ese camino? A mí economía me sigue pareciendo la mejor carrera que uno puede tener. Y al final de cuentas es cómo en un mundo de escasos recursos puedes tomar decisiones para resolver los problemas más importantes de la sociedad. Eso es lo que la ciencia económica quiere resolver. Ujú. Y combinaba justamente eso que te decía antes, esa idea de utilizar información, datos, investigación para resolver problemas complejos. ¿Cómo unes lo social y lo matemático? ¿Cómo se lo hace a través de entender que vivimos en un mundo complejo y que lo que hace uno aquí tiene un resultado acá? Y eso es y que, ¿por qué importan los incentivos? Mientras más ha pasado el tiempo, Adriana, y eso lo vemos mucho en mi trabajo ahora, y creo que las ciencias de la economía tienen que mejorar, uno se da cuenta que todo eso está bien, pero al final las decisiones son políticas y Ujú. tienen que ver con el balance de poder. Y Ujú. entonces, si tú ves que hay menos mujeres en este sector, eso va a tener consecuencias en quién toma decisiones, Claro, quién tiene poder y cuáles claro. son entonces la diferente distribución de los recursos. Yo creo que la economía sigue teniendo un potencial gigante, pero deberíamos hacer mucho más trabajo con sociología, con antropología, con otras ciencias. Em, Tomaste también la decisión de estudiar fuera. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue para ti dejar Ecuador, salir a estudiar fuera? De esa experiencia, ¿qué fue lo más gratificante, pero también quizás lo más retador o difícil? Y yo creo que ese fue una de las cosas que hice sin pensar mucho y sin mirar atrás. Me subí en el avión, fui a Canadá primero a hacer mi primera maestría ahí. Okay. Tuve la suerte de tener una beca académica y también de dar clases ¿Dónde estuviste en Canadá? en la Universidad de Montreal, en Montreal. Ujú, ujú. Sí, hermoso. Sí. Y bueno, mis raíces son muy apegadas al Ecuador, entonces siempre extrañando y en esa época solo podía llamar una vez a digo esa época como que fuera hace años, pero las No, cosas pero han eran cambiado. otras las comunicaciones y además muy arraigada tú a toda tu familia Sí. que comentas, qué difícil Y entonces era una vez a la semana con las tarjetas, carísimo para, comunicarte. para llamar. Además, en ese entonces, quien es ahora mi esposo se quedó en el Ecuador, así que estuvimos noviazgo a distancia por 2 años. Pero primero, que para mí un sueño hecho realidad, poder ir a hacer una maestría en desarrollo, que es algo que yo quería, además con una beca y pasar del Ecuador, que de todas formas es una sociedad hasta ahora cerrada, a una metrópoli tan Ujú, diversa, ujú, donde mis compañeros venían de todo el mundo y darnos cuenta de lo diferentes, pero de los tan similares que somos. ujú. Entonces, no, disfruté muchísimo y además la parte académica también creo que me ayudó a fortalecer mucho. Tienes una sensibilidad, muy, pues muy humana.
porque es cierto, la diversidad es la cultura de Canadá y, y es verdad que tan diferentes, pero tan similares también. Eh, Dentro de tu trayectoria, pasas una década en la Reserva Federal de Boston. Como mujer, ¿qué es lo que aprendes ahí sobre el poder? No, esa es una pregunta fascinante porque todas las que me podían haber hecho sobre la Reserva Federal nunca me han preguntado sobre el poder. Y es muy importante porque cuando alguien en la Reserva Federal llama, el resto responde por el prestigio que Ujú. tiene, Claro, por el poder económico que claro, tiene, claro. por la imparcialidad que tiene. Pero al final a mí nunca me fue suficiente que no se puede utilizar ese poder de económico, de influencia, de investigación, de convocatoria para hacer más. Mm. Es decir, hacer un estudio y publicación sin tomar el riesgo de cambiar las decisiones. Y al final a eso es a lo que yo me dediqué. Empecé ahí en el departamento técnico con econometría, política monetaria, pero muy rápidamente pasé a temas de reducción de pobreza y de desigualdades y muy afortunada de tener esa plataforma para poder hacer cambios reales, difíciles, importantes. Fuiste también parte, Ana Patricia, de un estudio clave sobre la brecha racial de riqueza. ¿Qué cambió en ti después de hacer este trabajo? Cambió todo. Cuéntame por qué. Siempre digo que una vez que ves no solo la diferencia, sino las causas, no puedes dejar de ver. Como que Ujú. se quita un velo y ya está. No puedes volver a tus paradigmas anteriores. Y yo creo que en mi vida siempre esa intención de mejorar las cosas no se compara con lo que vino después, con esa frustración de cómo llegamos aquí. Y sí, hicimos un estudio que hasta ahora me llaman a veces de Boston, son 12 años después, hacer entrevistas o los alcaldes, candidatos a alcaldes citan el estudio y todo eso me llena de orgullo, pero es un poco secundario. Al final es entender que la diferencia en Estados Unidos en particular, racial, en ingreso y en riqueza, es provocada. Es provocada por las decisiones de política pública discriminatorias que todavía existen. Por Eh, supuesto. y algunas explícitas, pero Adriana, unas implícitas también. Y que todos tenemos nuestros sesgos. La sociedad en la que vivimos nos hace ver a unos mejores que otros. Y aunque no nos demos cuenta, tomamos decisiones que discriminan. Y ahora mismo en el Ecuador todavía es muy presente el clasismo, el racismo, la discriminación por apellido, por color de piel, de qué barrio vienes, pero no hemos llegado a aceptar cuáles son las consecuencias. Entonces, este estudio de medir con números, Ujú. pero sobre todo, Adriana, de qué haces con eso. Y entonces, mandamos el estudio con las estadísticas, pero luego mi tiempo se pasó en armar una Órale. coalición Adriana, donde trajimos a académicos, al municipio y a gente de la banca. Y trajimos al sector privado y a movimientos sociales y a académicos de la Reserva Federal, sentados en la misma mesa, Wow. viendo una agenda de transformación para reducir las brechas. Entonces, me cambió mucho por entender cómo funcionan las cosas, pero también por la posibilidad que se abre de querer ser más atrevidos en cambios que no sean solo marginales, sino también estructurales. Posteriormente regresas a Ecuador como directora ejecutiva de Faro. ¿Qué es lo que te movió a regresar a la región, Ana Patricia? ¿Y cómo fue? O sea, no sé, me gustaría también preguntarte tu principal desafío al regresar dentro de Faro. No, imagínate esa decisión de mi familia de regresar habiendo cumplido el sueño, mi esposo y yo con nuestros hijos allá. Era yo vicepresidenta asociada en la Reserva Federal, con la vista al mar, No, con no, el no. sueldo No tenías asegurado, por qué volver. O sea, y haciendo además lo que me gustaba. claro.
teniendo el apoyo. Siempre, primero la familia que llama, ¿no? La tierra llama, ¿Cómo no? ¿Cómo llama. no? Y además siempre ese sentido de estoy haciendo aquí, porque en Estados Unidos hay muchos retos de pobreza y desigualdad, pero siempre decía, yo estoy poniendo todo mi vida, mi corazón en esto y qué estoy haciendo por mi país, a quien le debo mucho. Y en el Ecuador las necesidades son infinitas, entonces las Ujú. soluciones también son infinitas. Y eso es lo que las dos razones nos impulsó a regresar y que nuestros hijos crezcan sabiendo de dónde vienen y crezcan, Adriana, sabiendo que ese sentido de comunidad y de solidaridad Ujú. y de que tienen mucha gente que les quiere, pero que por eso también implica que ellos también deben eventualmente devolver ese cariño y ese compromiso. Y llego a Faro, que también fue una oportunidad, pero hermosa, de trabajar en cambios reales, desde educación hasta democracia, pasando por cambio climático, por estar en los momentos más difíciles del Ecuador en temas de convulsión social y tratar de promover diálogo, de elevar el nivel del debate y de que las decisiones sean informadas por investigación. Realmente lo que digo es lo que siempre he buscado, esa combinación de trabajo de base y de transformación social con la parte de política pública y técnica. Ubicándonos ahora en este rol actual que tienes en IVP, hoy lideras una organización que trabaja con más de 120 países. ¿Cómo se sostiene el propósito cuando hay un contexto que es tan grande? Sí, y además que es a diferentes niveles, porque Totalmente. implementamos un proyecto de medición de transparencia presupuestaria con aliados en 120 países sin nosotros necesariamente implementar, pero ahí esa interacción. Y después tenemos oficinas en 4 países donde la misión, la estrategia es una visión de cambio de 10 años, de cambiar sectores de salud, de saneamiento, de agricultura. Y de ahí tenemos un trabajo intermedio en 30 países con aliados ahí, donde es como entre la profundidad del uno y un poco el trabajo del otro. Entonces, eso también hace complejo. Y yo te resumiría lo que dijo un miembro del directorio en esta visita reciente, porque salíamos de una reunión en Senegal de reunirnos con los presidentes de todas las comisiones en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Y salíamos de ese, ella decía, los corredores del poder. Íbamos a la oficina a sentarnos debajo de un árbol de mango, un árbol hermoso lleno de mangos. Y eso es lo que hace IBP, esa interacción entre los corredores del poder y la sombra de un árbol de mango. Y para mí poder disfrutar de esas dos cosas y ver la importancia que tienen los dos es fundamental. Entonces, ese es el reto en IBP, cómo haces esa combinación tanto a nivel subnacional, nacional y cómo esto influye a nivel global también. ¿Y cómo hacemos que las voces del sur global sean también las que influyan las decisiones de organismos multilaterales? Creo que eres perfecta para ese rol, porque combinas esos dos mundos con mucha gracia. Más allá de títulos, más allá de proyectos, ¿qué es lo que más disfrutas hacer hoy por hoy? Yo disfruto pensar en las posibilidades de cambiar las cosas. Creo que eso es, Tu inspiración. sí, disfruto en poder conectar, como decía, exponer en Montreal a gente de todos lados del mundo. Y ahora esa es mi vida. Tener una reunión con mis colegas de Indonesia un día y con los de Nigeria mañana y los de Senegal mañana y los de Sudáfrica otro día y aprender qué está pasando en los Balcanes porque mi colega está trabajando ahí y luego viene alguien y nos cuenta de la transformación que hubo en Camboya, y luego tenemos la oportunidad de presentar en el FMI nuestro trabajo. Nunca me aburro, esa es la verdad. Em, y quizás yo diría de las cosas que más disfruto es, es poder aprender de este
de este sector, de estos colegas, de estos líderes con quienes interactúo todos los días. Yo aprendo de ellos y de ellas. Nos adelantamos, de hecho, a esta pregunta que yo te tenía, bueno, va muy de la mano, y es mucho saber qué has aprendido sobre las personas que trabajan contigo. No nada más en IBP, creo que igual y en organizaciones anteriores eres una mujer que siento que se detiene a eso, a apreciar lo que cada persona trae consigo. Pero, ¿qué definirías tú como de los mayores aprendizajes que has tenido de esos equipos, de esas personas que colaboran contigo? Yo diría esa capacidad de resiliencia y el compromiso que se tiene. No es fácil, Adriana, en este momento en que No. vivimos de turbulencia y nosotros en mi organización somos mucho más afortunados que otras organizaciones en términos de estabilidad financiera y de poder sobrevivir. Pero incluso en el sentido emocional ¿y para qué sirve esto? ¿Y qué está, Ujú. si será suficiente? Y nos estamos desgastando, pero el mundo se cae a pedazos. Entonces, ver a mis colegas tener esa fortaleza mental, emocional, de igual levantarse el día siguiente y seguir contribuyendo con fuerza, esa solidaridad interna entre colegas que es, que es muy lindo ver, y esa apertura a pensamientos diferentes, porque las culturas somos distintos, las formas de ver el mundo son tan distintas. Entonces eso me encanta ver todos los días. Ahora hablemos un poquito de temas de liderazgo. ¿Cómo lidera una mujer en un entorno que está lleno de estructuras que son también tan tradicionales? ¿Cómo ha sido para ti? Yo creo que ese es otro punto en el que, al menos en mi caso, pocas veces a menos que me pregunten y me ponga a pensar, digo, ¿qué es lo que hace, qué es lo que por ser mujer en un sector donde la mayoría son hombres, Ujú, hace la diferencia? Y cuando me obligas a pensar, veo ejemplos clarísimos. Hay uno, por ejemplo, en el que estuve en una entrevista en una de los programas más vistos en el Ecuador, un programa de análisis, ujú. y estaba yo ofreciendo mis datos, mis estudios, y después la persona que estaba al lado me agarra así y dice, no, 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 algo como, te voy a explicar cómo funciona esto. Y en ese momento yo sentí y yo no soy una persona que se queda callada, pero sentí que me congelé y luego en mi mente además me sentía culpable de haberme congelado, porque, porque si yo debía haber dicho, ¿por qué me estás diciendo eso? Y te aseguro que si era un hombre no le decía, porque Ah, nadie más tenía claro, datos. claro. Pero cómo maneja situación con solvencia, pero también con diplomacia. Ujú. Eh, y después, claro, reflexionas además a qué tipo de espacios te invitan y por qué te invitan y a qué temas te invitan a hablar. Si tú vienes y tienes estudios para hablar sobre una reforma tributaria, la pregunta que te van a hablar es sobre un tema social, que me importa. Mi propósito en la vida es trabajar en lo social, pero no, es más difícil que reconozcan tus habilidades y tu conocimiento y tu aporte técnico en un mundo de las finanzas públicas y de la economía en general. Pero a eso hay que añadir, Adriana, desde la sociedad civil. Ujú, En ujú. una conferencia recientemente que estuve igual muy agradecida de estar presente, yo conté que se pronunciaron alrededor de 73.000 palabras en todo el día. En las 73.000 palabras dijeron sociedad civil 3 veces. Y bueno, al final, esto es solo para poner en la mesa lo relativo que es, pero si vas añadiendo las capas de falta de representación, es complicado. Para mí eso personalmente se ha resuelto se me abre una puerta, una ventana, y yo salto sin pensar mucho y trato de ir solamente si puedo aportar algo constructivo, diferente, eh, riguroso. Cuando estás en este tipo de settings, en estos ambientes tan políticos, ¿has sentido, bueno, me comentas de ese ejemplo, pero
¿Te ha costado que escuchen de repente tu voz en espacios donde dominan estas élites técnicas? Eh, o sientes que no es el común denominador? ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Sí, yo creo que hasta cierto punto o en algún momento te llegan a conocer y Sí, saben por qué y a qué vienes y ahí se facilitan las cosas, pero es un camino constante de no bajar la guardia y de tratar de demostrar el conocimiento, el aporte con coherencia. sí, Para mí eso es fundamental. Sí que creo que uno, inclusive nosotras, yo como mujer, a veces ni siquiera nos damos cuenta de las agresiones o las microagresiones sí. de las selecciones implícitas a las que desde estás en un grupo de todos iguales, pero tú pasa el agua y me ha pasado. Ujú, ujú, ujú. Pásale el agua o tú eres la que tomas notas, las minutas. Te Claro. refieres tú al sector. Hay muchos estudios de mujeres PhDs, profesoras, que les asignan todos los trabajos administrativos que los hombres no le asignan. Y esto no es mi percepción. Hay estudios de por qué muestran que las mujeres se demoran más tiempo en tener puestos académicos permanentes, por ejemplo. Entonces, sí que hay eso y hay que decirlo con todas las letras. Yo, al menos con colegas, he sido afortunada de que las conversaciones se tienen que dar con la seriedad que se tienen que dar, Claro. pero eso no quita que uno tiene que estar consciente de que las barreras existen. Yo creo que el mundo está cambiando. Creo que, o sea, no es un accidente que tú estés en el lugar en el que estás y que muchas mujeres también tengan posiciones de liderazgo. Eh, ¿Qué sería para ti la definición de justicia hoy? O sea, con todo ese camino andado que tú tienes y con esa mirada tan humana, eh, ¿qué es para ti justicia? Primero es un reconocimiento de cómo llegamos acá, de Mm, que las disparidades que vivimos se reproducen, se amplifican intergeneracionalmente y que son provocadas y que son por decisiones. Y lo segundo, entonces, teniendo en cuenta, para que haya una justicia hay que tiene que haber un reconocimiento. Y lo segundo es asegurar que la mayoría de personas, y ojalá todos, tengan el mismo punto de partida, porque sería muy inocente creer que las diferencias que existen actuales es simplemente porque unos se esfuerzan más que otros. ujú. La justicia viene de crear las mismas oportunidades, pero no se puede crear esas mismas oportunidades sin intencionalmente cerrar las brechas que ya existen. Es decir, no partimos de cero, partimos de -30 y unas personas parten de -100. Hay que cerrar eso primero para después sí avanzar todos en conjunto. Estoy segura que no siempre salen las cosas como tú deseas, que no siempre, a pesar de tanto esfuerzo, de tanta preparación, el resultado no es el que tú quisieras. ¿Qué es lo que te sostiene en esos días difíciles, donde, donde el resultado no es el que tú anhelabas? Hay muchos días difíciles y de retos. Y a mí vivimos en un mundo de incertidumbre y a mí me gusta planificar y tratar de hacer más y mucho de lo que hacemos puedes hacer todo bien y puede ser que no tengas el financiamiento que necesitas. Ujú. Y ahí yo constantemente pienso, ¿y qué hice mal? ¿Qué podía haber hecho mejor? Le estoy decepcionando a mi organización. Mis colegas dependen de lo que yo estoy haciendo y cómo manejo eso, cómo manejo el tema laboral. Entonces, uy, los retos son gigantes. Y ahí no, realmente es mi familia que, primero que me recuerda lo que tú dices, me recuerda que estoy aquí por una razón. Todavía necesito que me lo recuerde, de que traigo cosas importantes y Por que puedo supuesto. todavía aportar. Pero también me sostienen porque en los momentos en el que tengo que viajar 3 semanas y tengo mi cargo de conciencia de mamá, pero a flor de piel, Claro, que no claro. me para. Ellos me recuerdan que mi esposo, mis hijos, que están bien y que están orgullosos de lo que hago.
Entonces mi familia aquí, mi esposo, mis hijos son mi pilar. Y bueno, qué decir, mi mamá es mi fan número uno, entonces yo puedo dar una entrevista que salga pésimo y ella igual me llama a decir que estuvo excelente. Entonces, no, eso me sostiene en los días difíciles que existen. Qué maravilla de apoyo y de familia describes y qué bendición que la tengas. Este, me gustaría que pasáramos a una etapa final donde tú nos brindes reflexiones muy tuyas, Ana Patricia, como por ejemplo, ¿cómo es que defines el éxito hoy por hoy en tu vida? Porque eh, digo, puede tener muchas interpretaciones, pero tú, ¿cómo lo defines? Sí, es una pregunta más difícil de lo que parece. Para mí, el éxito es lograr a que esta vida con propósito, que es la que yo espero seguir construyendo, siempre tenga coherencia, que las decisiones fáciles y difíciles sean coherentes con la misión que me he trazado y como creo yo que el mundo debería funcionar. Y por supuesto, como me has oído en la conversación de hoy, para mí no hay éxito sin lograr continuar con esos lazos tan fuertes con la familia y sí, y poder apoyar, ver crecer a nuestros hijos y combinar esas dos cosas. Ahora, tienes una hija, ¿qué edad tiene? Tiene 14. Tiene 14. Eh, ¿Qué sueñas para ella, Ana Patricia? O sea, tú, mujer economista, directora ejecutiva de IBP y con una trayectoria tan hermosa, pero ¿cuáles son tus sueños para ella y para el líder que tú deseas que ella sea? Ay, esos sueños están enmarcados, Adriana, en un contexto. Hay varios libros ya de la generación de la ansiedad, le llaman, que el tema de manejar depresión es ya una pandemia, que la desconexión de los niños, ella está creciendo en ese mundo. Y entonces en ese mundo, yo lo que sueño para Amelia es que ella pueda tomar las decisiones por sí misma, que sean sus propias decisiones, que sí van a ser tomadas en un contexto, influenciadas por varias cosas, pero al final que sea correcto, incorrecto, que se equivoque, que se caiga, que innove, que sean sus propias decisiones y que le traiga felicidad. ¿Qué es lo que más te sorprende de la mujer en la que tú te has convertido? Me sorprende que ha cambiado mucho y no ha cambiado nada. Sí, creo que al Ah, final sigue siendo tú. tengo los mismos sueños, las mismas ilusiones. Creo que las cosas pequeñas y grandes me traen mucha emoción. Sí, sí, sí creo que he logrado, por mucho tiempo cuando pasaban cosas buenas en mi vida, tenía miedo de que vaya a pasar algo malo después, porque decía, ¿cómo puedo ser? Me pueden llegar tantas cosas buenas? Entonces ahora ya no pienso tanto en que algo malo me va a pasar. Em, y creo y esto nuevamente, tal vez personas de afuera que me lo recuerdan, creo que han habido momentos muy duros de mi vida en el que sí, sí, creo que he demostrado valentía, coraje, y no dejar esas ganas de vivir a pesar de momentos muy, muy duros, muy dolorosos, que te destruyen. Yo creo que sí he tratado de sobreponerme. Y nunca hubiera pensado que yo me definiría como alguien con ese coraje o esa valentía, pero sí. Yo creo que sí. Yo siempre he admirado el líder que eres y la persona que eres, y estoy segura que todas esas experiencias suman. ¿A quién admiras, Ana Patricia? Esa- ay, yo diría, porque te he contado mucho de mi familia y cómo ellos jugaron un rol fundamental, pero para escoger a alguien de fuera, en este mismo momento me gustaría mencionar a Sofía Sprechman. Ella es la presidenta de la junta directiva de IBP y Ujú. fue por 30 años miembro de CARE Internacional, que es
la organización humanitaria más grande del mundo. Ella fue la secretaria general hasta hace poco. Y ver cómo ella, como te decía antes, ella vive coherentemente su vida, pero se enfrenta a los problemas humanos más graves. Y ella iba desde Afganistán hasta Camboya y cómo se ha sostenido enfrente a la tragedia humana, realmente es algo que admiro. Y cuando yo necesito algo, ella no duda en contestarme. Entonces a veces digo, ¿cómo se toma el tiempo de responder cuando realmente ha enfrentado visiblemente y ha manejado miles de personas en los momentos más críticos de la humanidad? Creo que tengo el gusto de conocerla y sí, es una gran mujer. Ujú. Eh, para cerrar, Ana Patricia, imagina que tienes el día de hoy esa oportunidad mágica de poder sembrar una idea, una sola idea en el corazón de cada persona en el mundo. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería ese mensaje? Quizás que poder llegar a un mundo más equitativo, primero que eso es bueno para todos y Ujú. segundo que está en las manos de todos y de todas, que es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de exigir a los hacedores de política pública hacerlo, pero también es la responsabilidad de hacerlo en el día a día, en el vocabulario que usamos, en las acciones que tomamos, en las decisiones que hacemos, en cómo formamos a nuestros hijos y que ojalá esa idea de reducir inequidades no sea solo una ilusión y un mandato moral, sino algo mucho más aplicado y real. Ana Patricia, muchísimas gracias Gracias. por darme tu tiempo, por tener este espacio. Valoro mucho todo lo que nos has compartido y siempre ha sido un privilegio para mí conectar contigo. Eh, ¿Algo que quieras tú agregar antes de concluir? No, muy feliz de esta conversación. Pocas veces nos preguntamos estas cosas, así que ha sido un momento también muy emocionante para mí y a Adriana desearte lo mejor en Muchas esta gracias. aventura que estás emprendiendo. Gracias por elevar las voces y los caminos y seguiré muy de cerca las siguientes entrevistas. Muchísimas gracias. Eres muy linda. Muchas gracias a ti, Ana Patricia. Gracias. Lo que escuchaste fue Her Story by HRAC. Te invito a seguirnos en YouTube, LinkedIn y Spotify. Nos vemos muy pronto. Gracias.